Buenos días, les hablamos desde Cádiz. Hoy hace un día estupendo en Cádiz. Estamos pues con un día soleado, precioso y bueno, es una oportunidad estupenda para hablar de las fotodermatosis en la infancia que van a empezar a venir dentro de poco. Para esto, la doctora Cristina Albarrán se ha preparado una presentación sobre la fotodermatosis en la infancia. Pues os dejo con Cristina. Adelante, Cristina. Buenos días. Como ya sabéis, una vez al mes aproximadamente hacemos una revisión de alguna dermatología, alguna dermatosis pediátrica y esta vez vamos a hablar de la fotodermatosis. Esta presentación se basa en estos dos artículos que me han parecido interesantes, aunque yo ahora os haré un resumen de ellos. Como ya sabéis, la fotosensibilidad en la infancia es poco frecuente, es mucho más frecuente en adultos. Además, en estos casos, cuando vemos un niño con una sospecha de fotosensibilidad, siempre tenemos que tener en mente que existen causas por defectos metabólicos y genéticos que habrá que descartar si tenemos alta sospecha. Y dentro de todas ellas, la más frecuente es la erupción polimorfa lumínica, que todos nosotros habremos visto alguna vez. Es interesante en estos niños, cuando tengamos una sospecha, realizar una historia detallada y una exploración cuidadosa, como ahora veremos, porque es esencial un diagnóstico temprano para poder realizar un buen manejo de estas enfermedades y evitar efectos secundarios a largo plazo que pueden ser bastante graves, como os detallaré. Normalmente definimos una fotosensibilidad cuando existe una reacción anormal en la piel, generalmente a radiación ultravioleta, pero también puede ser a luz visible, y la causa más frecuente es la exposición solar, pero tenemos que tener en mente que incluso fuentes de luz artificial pueden provocarnos esta dermatosis. En general, ¿cuándo debemos sospechar que estamos ante un caso de fotosensibilidad? Pues cuando la clínica que veamos en la piel de un niño no se corresponde, no se correlaciona con el tiempo de exposición solar. La clínica puede ser muy variable, desde una quemadura solar a una zona edematosa, a que tenga prurito tras la exposición, incluso fragilidad cutánea, y también es muy llamativo cuando vemos en niños zonas fotoexpuestas con cicatrices. Ahora iremos viendo qué enfermedades nos pueden ir dando estas cosas. Como ya sabéis, todos tenemos en mente este esquema de la radiación ultravioleta y luz visible. El UVB es una longitud de onda más pequeña y penetra menos que el UVA. Normalmente se queda en la epidermis, la UVB, o como mucho afecta a la dermis papilar. Generalmente se dice que la radiación ultravioleta B es la responsable del eritema y la quemadura solar, mientras que la radiación ultravioleta A, que como veis en el esquema es más profunda y puede llegar hasta dermis reticular, es la encargada del bronceado y del fotoenvejecimiento. También estará muy de moda la luz visible, que se dice que bueno, es la encargada también del bronceado, incluso más prolongado que el UVA. Y todas ellas pueden ser causas de fotodermatosis, las tenemos que tener en cuenta. Ahora veremos que hay algunas patologías que están más relacionadas con el UVA, otras con la luz visible y otras con el UVB. En estos artículos que he enseñado se tienden a diferenciar estas 5 entidades para hablar de la fotodermatosis. Entre ellas están las inmunomediadas, que antes se llamaban idiopáticas, las producidas por agentes exógenos fotosensibilizantes, las porfirias cutáneas, que también podríamos considerarlas como agentes endógenos fotosensibilizantes, las hereditarias y las dermatosis fotoagravadas, que también las tenemos que tener en cuenta.
Dentro de ellas, de las inmunomediadas, pues tenemos la erupción polimorfa lumínica, que es la que hemos dicho que es la más frecuente en la infancia. También está la erupción primaveral infantil, que ahora hablaremos de ella y que se puede considerar una variante de la anterior. El prurigo actínico, la hidroa baciniforme, que deja unas cicatrices que ahora veremos muy características, y la urticaria solar. Por agentes exógenos diferenciaremos entre fototoxicidad y fotoalergia, que todos ya sabemos diferenciarlo, pero bueno, pondré un cuadro bastante ejemplar que nos puede ayudar siempre a tenerlo en mente. Por agentes endógenos, como hemos dicho, las porfirias, que bueno, es un tema árido que hoy no nos encargaremos, pero hablaremos superficialmente de alguna de ellas. Dentro de las hereditarias, pues también comentaremos algunos casos, y dentro de las fotoagravadas, pues quedaros sobre todo con estas enfermedades. La dermatitis atópica, en general, ya sabéis que los niños mejoran en épocas estivales, pero en algunos casos tenemos que reconocer esos niños que el sol les viene mal. La enfermedad de Darier, el lupus, la seborreica y la dermatomiositis, como ya conocéis. Empezando por la primera de ellas, que estaría dentro de las inmunomediadas o idiopáticas conocidas anteriormente. Ya hemos dicho que es la más frecuente en la infancia, no se sabe bien la causa de esta dermatosis, pero al parecer lo que se postula es que sea que la misma radiación ultravioleta produzca antígenos en estos niños. Estos niños, en lugar de tener una inmunosupresión cutánea, tienen una actividad de la inmunidad y crea unos neoantígenos que su propia inmunidad se defiende y crea estas lesiones que pueden ser muy variables. Normalmente se desarrolla al inicio del verano y suelen adaptarse a esta radiación ultravioleta y desaparecer las lesiones a mitad de verano y al final. Ya he dicho, clínicamente es muy variable, puede ser desde urticaria, desde pápulas, vesículas. Lo que sí que es importante es que generalmente en un mismo paciente siempre mantiene una misma clínica. Y el prurito suele ser leve o una sensación de quemazón, no es lo que más llama la atención. Lo más frecuente es que sea unas horas después de la exposición, pero existen casos que se han desarrollado después de 20 minutos e incluso 2 días. Es decir, que también es variable a la hora del inicio de las lesiones. Lo que sí es importante saber es que estas lesiones nunca dejan cicatriz. En el caso de que dejen, tenemos que pensar en otras patologías, como ahora veremos, y por supuesto pues se desarrolla en áreas fotoexpuestas. Tenéis que conocer pues las áreas fotoexpuestas en un niño en verano, pues evidentemente pues será la cara, el nivel del dorso de manos, antebrazos, etcétera. Y también tenemos que conocer esas zonas en las que de forma natural estamos protegidos del sol, como son el párpado superior, los pliegues cutáneos y la parte baja del mentón. Normalmente, pues la localización más frecuente es esa que veis ahí, pabellones auriculares en niños, el escote, las piernas y el antebrazo. Respecto a las exploraciones complementarias, pues histológicamente pues veremos un edema, una esponjiosis y vesícula será variable, y a veces el fototest nos puede salir una disminución de la dosis eritematógena mínima, tanto de VB como VA. La fotoprovocación, pues evidentemente pues será positiva en todos estos casos. Y el tratamiento, generalmente esta patología, el tratamiento es muy similar en todo ello. La fotoprotección, y en casos de bastante severos, pues haremos un tratamiento sintomático con corticoides orales, tópicos, etcétera. Y para evitar los brotes, algunos autores defienden pues realizar una prevención con fototerapia UV de banda estrecha, dosis baja y ir aumentando progresivamente. La erupción primaveral juvenil o infantil, ya hemos hablado que se puede conseguir una variante de la anterior, es muy frecuente, la zona más frecuente es los pabellones auriculares, sobre todo de niños, que lo tienen al descubierto, y también pues predomina en la época primaveral, como dice su nombre. Lo más frecuente, la edad es de 5 a 12 años. Es mucho más frecuente en niños que en niñas. Y generalmente empiezan como unas pápulas, después se desarrollan unas vesículas y después unas costras. Y estas lesiones sí son bastante más pruriginosas que las anteriores. Y también es característico que no dejen cicatriz, a diferencia de otras. Y bueno, lo más recomendable es una fotoprotección, es algo autolimitado, que generalmente el niño habla de que todas las primaveras le pasa, y
hace un tratamiento sintomático y una prevención con la fotoprotección. El prurigo actínico ya es una patología más infrecuente, se ve que existe una prevalencia más alta en mestizos latinoamericanos, indios americanos, todo esto, todos nosotros hemos leído eso en la literatura y seguimos diciéndolo. Se inicia desde la primera infancia y está relacionado con un HLA que es el DR4. Existe, por tanto, una predisposición genética, y es característico en estos niños que tengan una queilitis, que hasta el 84% lo va a presentar, incluso una conjuntivitis con catarata. Es muy pruriginoso, llama mucho la atención el prurito que presentan estos pacientes. Generalmente dura en el adulto también. Se recomienda fotoprotección y en algunos casos responden muy bien a la talidomida. Esa es de las fotodermatosis que tienen un tratamiento un poquito más específico y que la talidomida va bastante bien. La urticaria solar es bastante infrecuente, una urticaria tipo física que en la edad pediátrica prácticamente no vemos. Está mediada por una hipersensibilidad tipo 1, es una respuesta rápida, generalmente a los 5 o 10 minutos de la fotoexposición, y clínicamente pues se caracteriza por un prurito y una sensación de quemazón acompañada de abones, la lesión elemental que todos conocemos básica de la urticaria. Y como esto pues es evanescente, suele durar menos de 24 horas y podemos prevenirla pues con fotoprotección, con antihistamínicos y a veces pues acomodarlos con con tratamiento con fototerapia, con UV de banda estrecha. La hidroa baciniforme es bastante infrecuente, pero muy característica y he querido traerlas para que todos pues las recordemos. Es más frecuente en niños que, eso está en mujeres, en hombres que en mujeres. La edad media de aparición es a los 8 años. Hay algunos autores que defienden que es una infección subclínica del virus Epstein-Barr y se caracteriza por brotes repetidos de papulovesículas en cara y dorso de mano o cualquier área fotoexpuesta y dejan esas cicatrices tan características llamadas varioliformes que recuerdan a la varicela y a las 3-4 semanas. Por eso he hecho tanto hincapié en las otras dermatosis que hemos hablado que no dejan cicatriz y esta pues característicamente deja esas cicatrices que podéis ver ahí. El fototest en estos casos suele ser positivo, sobre todo el responsable es la radiación ultravioleta A, como podéis ver en la diapositiva. Y existen, siempre se habla que existen 2 picos, pero vamos, la media de edad son los 8 años. Dentro de los agentes exógenos, fotosensibilizantes exógenos, siempre considera que es raro en niños. Podemos diferenciar agentes tópicos y sistémicos y diferenciar entre fotoalergia y fototosia. Eso tenemos que tenerlo siempre en mente. Ahora veremos un esquema que nos lo explica bien. Dentro de los agentes exógenos por esa excelencia, las más frecuentes son las fotofitodermatosis y el tratamiento pues evidentemente será identificar el agente que provoca esto y evitarlo. Dentro de los medicamentos es muy raro, pero si tenemos que quedarnos con algo sería con los antibióticos. Y los más comunes son los que veis ahí, las sulfonamidas, las quinolonas y las tetraciclinas. Y dentro de los fitofotodermatitis, los agentes más responsables de esto son los cítricos, el higo, la hiedra y el apio, como podéis ver. Siempre tenerlo en mente. Y saber que la responsable generalmente, cuando existe un agente exógeno, es la radiación ultravioleta A. Todo esto tiene interés porque, por ejemplo, la radiación ultravioleta A atraviesa los cristales y podemos presentarnos ante niños que los padres comentan que no han estado ni en la playa, ni en el campo, ni nada, pero han estado en una zona en la que a través de un cristal la ha podido filtrar la radiación ultravioleta A, ha pasado y ha estado en contacto con algún producto sensibilizante y podemos encontrar la causa de esta forma. Entonces, por eso hago hincapié en saber cuál es el responsable de la fotodermatosis. Dentro de los filtros, saber que los fotoprotectores existen, es raro también, pero hay que saber cuáles son los filtros
más relacionados con fotoalergia y dentro, sobre todo fotoalergia, que sería el octocrileno, la benzofenona y ese nombre tan largo que podéis ver ahí, que es la metosidibenzoilmetano. Son 3 responsables de la fotoalergia en la infancia. No, prácticamente es lo único que lo provoca, es muy raro a los demás. Y aún así el uso que hacemos de los fotoprotectores es muy frecuente y poco se describe de esto, es decir, es bastante infrecuente que produzcan la fotoalergia. Aquí podéis ver el esquema que os comenté, que nos diferencia bien entre la fototosia y fotoalergia. Ya esto lo conocemos, pero vamos a hacer un repaso de ella. La fototosia, lo característico es que puede presentarse tras la primera exposición, mientras que la fotoalergia requiere un reconocimiento previo. La fototosia generalmente es muy rápida, mientras que la fotoalergia pues, se desarrolla en 24 o 48 horas tras la exposición. La dosis necesaria para la fototosia es grande, mientras que para fotoalergia no es necesario. Existe generalmente una reactividad cruzada en la fotoalergia, mientras que en la fototosia no. La clínica típica de la fototosia es una quemadura solar, mientras que de la fotoalergia es el eczema. Y bueno, respecto a la fisiopatología, es un daño tisular en el caso de la fototosia, y mientras que la fotoalergia pues una respuesta inmune mediada por células. Y para el diagnóstico, generalmente la fototosia, cuando es un agente tópico, es clínico, es muy evidente, como hemos visto en la foto anterior, y cuando es sistémico, pues clínicamente, y podemos realizar el fototest. Y mientras que para la fotoalergia, pues utilizaremos el fotopatch en caso de que sea un agente tópico, y la clínica y el fototest en el caso de que sea un sistémico. Dentro de las porfirias, conocer la que más frecuentemente produce el daño en estos niños, que sería el que más frecuente se encuentra en estos niños, perdón, es la protoporfirina eritropoyética. En general, las porfirias son enfermedades en las que existe un déficit en la enzima que participan en la síntesis del grupo hemo. Y en estos casos, cuando existe un déficit de esta enzima o un funcionamiento parcial de esta, se acumulan los metabolitos anteriores y producen las enfermedades. La clínica, por tanto, depende de los metabolitos que se acumulen. Las más comunes, como he dicho, son esas dos, pero sobre todo la primera es la protoporfirina eritropoyética, y en general, para que tengáis la clínica básica de todas ellas, es una sensación del niño de quemazón, de edema, de fragilidad cutánea. Son niños que lloran ante la fotoexposición y pueden desarrollar ampollas e incluso cicatrices también muy características. Y tener en cuenta que el daño generalmente en estos casos lo produce la luz visible. Es decir, que la única fotoprotección que nos ayudaría en estos niños sería la física. La protoporfirina eritropoyética, como hemos dicho, es la más frecuente en la infancia. Son niños pues, que el sol les sienta muy mal. Tras la fotoexposición, pues, los niños se ponen a llorar, se ponen inquietos, tienen una sensación de dolor y quemazón, y el cuadro típico es una fotosensibilidad aguda. Justo tras la fotoexposición. Y si estos niños no se diagnostican y se siguen exponiendo al sol, con el tiempo pues desarrollan un engrosamiento en los nudillos, como podéis ver en estas imágenes, que son características que el acúmulo de las protoporfirinas. La porfiria eritropoyética congénita es un cuadro bastante más severo, es autosómico también recesivo, que da cuadros de fotosensibilidad, ya que se suelen ver de forma más crónica, pero son muy severas. Además, tras la fotoexposición, estos niños tienen orinas oscuras, tienen eritrodoncias y desarrollan también cicatrices bastante características, y producen también una anemia hemolítica, y el tratamiento de estos niños es un trasplante de médula ósea. Aquí podéis ver un niño con este tipo de porfiria, en el que veis esas cicatrices en el área de la ceja, un niño bastante chico que no le ha podido dar mucho el sol, es decir, el poco sol que le ha dado le ha hecho mucho daño. Con el tiempo ya de adultez veis que le aparecen cataratas, mutilaciones de la piel, cicatrices en el cuero cabelludo, hipertricosis, etcétera.
Dentro de las hereditarias, pues desarrollaremos estas: el seroderma pigmentoso, el síndrome de Cockayne, la tricotileodistrofia, el Round-Thomson, la enfermedad de Hartnup y el síndrome de Bloom. En general, suelen tener casi toda fotosensibilidad, aunque ahora veremos algunas que no. Anomalías extracutáneas, normalmente forman parte del grupo de síndromes neurocutáneos, y una predisposición a neoplasia. El seroderma pigmentoso, ya conocéis que presentan un defecto en la vía de reparación del ADN. Estos niños tienen un riesgo antes de los 20 años de por 1000 de presentar un cáncer de piel o melanoma, y por tanto será esencial un diagnóstico temprano. Existen 8 tipos, algunos presentan fotosensibilidad y otros no, y cuanto mayor fotosensibilidad presenten, mayor riesgo de afectación neurológica. Y también podremos ver en estos niños afectación ocular. Esta es la imagen típica de un niño con una sospecha de seroderma pigmentoso. Si os fijáis, el primer niño, que es bastante todavía pequeño, esas lesiones hipopigmentadas son lesiones precoces, es decir, se consideran que son las lesiones que posteriormente se convertirán en léntigo y nos ayudan por un diagnóstico temprano de esta enfermedad. Y ya pues el otro niño pues le veis que tiene múltiples vasos celulares, queratosis actínicas, etcétera, un daño solar importante. Aquí tenéis todas los tipos de seroderma pigmentoso con su estudio genético, la mutación característica, y casi todos prácticamente tienen afectación cutánea, pero no todos ellos tienen fotosensibilidad. Podéis ver, el tipo más frecuente es el tipo C, y en estos casos no suelen tener fotosensibilidad ni afectación neurológica, pero sí un daño actínico severo en áreas fotoexpuestas. Es decir, son niños que no se queman con el sol, pero acumulan ese daño actínico que veremos posteriormente. Y es recomendable pues sospechar esta patología en niños con esfélides en áreas fotoexpuestas antes de los 2 años. No es común que estos niños presenten léntigo. Y lo que he comentado, cuanto mayor fotosensibilidad, mayor riesgo de afectación neurológica. Este síndrome es bastante infrecuente, es autosómico recesivo, los genes más afectados son esos que veis ahí, y tienen unas facies características de duende, así con una cara triangular, las orejas de implantación baja, suelen tener una estatura corta, defectos neurológicos también, con calcificaciones intracraneales, por supuesto la fotosensibilidad, y suelen presentar una sordera neurosensorial, y a nivel ocular pueden presentar también una retinopatía pigmentaria. Son síndromes, como he explicado, neurocutáneos, en los que existe afectación de tanto neurológica como de la piel. La tricotiodistrofia, en estos casos existe un déficit de sulfuro, se ven unos pelos se presentan unos pelos quebradizos. A la dermatoscopia, a la microscopía electrónica, se ve como se dice en cola de tigre, con unas bandas de diferentes marrones claras y oscuras. La clínica puede ser muy heterogénea, pero en general pues también existen defectos tanto cutáneos como neuroctodérmicos. A nivel de la piel, esta fotosensibilidad y este cabello quebradizo, y a nivel neuroectodérmico, pues osteopenia, osteosclerosis, pueden presentar microcefalia y otras patologías, e incluso ataxia. Este síndrome también es muy infrecuente, pero he querido traerlo. La mayoría está provocada del gen que veis ahí. Son niños que presentan sensibilidad, sobre todo a VA, que presentan baja talla, todos ellos con anomalías a nivel radiológicas, con un riesgo de osteosarcoma hasta un 30%. Hasta un tercio de los pacientes tienen queratóxicas a nivel palmoplantar, en áreas de extensión, y cicatrices llamativas a nivel de cuero cabelludo. Suelen ser pacientes que también desarrollan cataratas precozmente.
El síndrome de Bloom es también autosómico recesivo, producido por ese gen que veis ahí. Generalmente se produce en varones, un 80% de ellos, y son niños que tienen un aumento de riesgo de neoplasia. También suelen presentar talla baja y es característico ese eritema, como veis ahí, con telangiectasias a nivel de áreas fotoexpuestas. Y tienen aumentado el riesgo hasta de 300 veces más de linfomas y leucemia. El síndrome de Kidle se considera un síndrome también hereditario autosómico recesivo que se caracteriza por esa poiquilodermia, como podéis ver en este paciente, con esas zonas con ese eritema, esa atrofia cutánea, esa queilitis que presentan. Y tienen una fragilidad cutánea que ante el mínimo traumatismo desarrolla una ampolla, una erosión. Y hoy en día, en la actualidad, se considera un subtipo de epidermolisis ampollosa. Y lo característico de este subtipo es que presentan fotosensibilidad y aumento de riesgo de neoplasia. Aquí podéis ver la imagen característica de una poiquilodermia. Y también presentan unos pits palmoplantares que nos pueden ayudar al diagnóstico. En general, pues por último hablar que existen niños que presentan una enfermedad dermatológica previa, como puede ser una dermatitis atópica, que tras la exposición solar se pueden agravar, y también tener en mente, pues cuando presenta unas lesiones así tan características como el niño a la izquierda, en descartar un lupus agudo neonatal. Para el diagnóstico, como hemos dicho al principio, es fundamental en la historia clínica hacer hincapié en la edad de inicio de estas lesiones, el tiempo que tarda en aparecer las lesiones tras la fotoexposición, en la época del año en la que pasa, la duración, el tiempo que duran estas lesiones en el niño, si ha presentado contacto con algún fotosensibilizante, y es de interés también saber si existen antecedentes familiares de fotosensibilidad, de enfermedades autoinmunes, incluso de consanguinidad. Respecto a la exploración, como hemos hablado, tenemos que tener en mente tanto las áreas típicas de fotoexposición como las áreas que por nuestra anatomía pues tenemos libres de la exposición solar, como es el párpado superior, la región submentoniana y los pliegues cutáneos. Y también pues la morfología de las lesiones, si son vesículas, si son abones, si hay cicatrices, etcétera. Y las pruebas complementarias pueden ser muy variadas, pueden no hacernos falta o sospechar una enfermedad autoinmune, pedir un perfil de autoinmunidad, porfiria, biopsia, incluso fototest. Aquí os presento este esquema que vienen en los artículos que he comentado al principio, que me parece bastante interesante, en el que habla de que ante un niño que tengamos una sospecha de fotosensibilidad, realizarle, por supuesto, la historia de fotosensibilizantes que nos pueden ayudar a diagnosticar. Si no es así, preguntar por si existe una enfermedad dermatológica de base, que también nos podría ayudar a pensar en una dermatosis fotoagravada. En el caso de que no sea así, asociarlo con una afectación sistémica, con clínica de otro tipo, con retraso del crecimiento, afectación ocular, que si fuera así tendríamos que pensar en alguna fotodermatosis hereditaria. Y si todo esto nos dijeran que no, fuera negativo, tendríamos que descartar una porfiria cutánea solicitando las porfirias en sangre, y si estas salieran alteradas ya podríamos pedir en orina y en heces, y si fueran negativas pues pensar en las idiopáticas que hemos presentado anteriormente. Respecto a la fotoprotección, creo que se sale un poquito ya de este tema, pero sí comentaros algunas cosas de ello. En general, perdonad, un segundito que hay un problema técnico. Vale. Tenemos que tener en mente que el 25 o 50% de la dosis total eritematógena
que se recibe ocurre durante la infancia. Es decir, somos muy responsables de que en los niños si existen quemaduras solares, pues que esto tenga una implicación después en el futuro, como ya sabemos, en el tema de melanomas, el tema de tumores cutáneos, etcétera. Se recomienda respecto a la fotoprotección que evitar la fotoexposición solar en niños menores de 2 años porque por su anatomía tiene por su estructura en la piel tienen una sensibilidad especial para la radiación ultravioleta y en el caso que tengamos que se fotoexpongan, pues tienen que estar con ropa ligera pero con una trama bastante apretada y en las zonas que le pueda dar el sol aplicar la fotoprotección, el fotoprotector, pero evitando esas zonas que estén con ropa o gorro para evitar el contacto con productos que pueden hacerle una reacción de fotoalergia al niño. ¿Cómo tiene que ser este fotoprotector en niños? Como evidentemente ya sabemos, que sea de amplio espectro, que cubra la UVA, la radiación ultravioleta tipo A, que sea resistente al agua y evitar, por lo que hemos hablado antes, la oxibenzona y el octocrileno por el riesgo que tienen de producir fotoalergia. Como conclusión, pues he presentado un grupo heterogéneo de enfermedades que la que tenemos que tener más en mente y la más frecuente en estos niños es la erupción polimorfa lumínica. Es fundamental realizar una historia clínica y una exploración detallada. También en estos casos pues es importante porque el diagnóstico precoz nos va a suponer evitarle al niño de múltiples lesiones cancerígenas o cataratas, una serie de afectaciones que podemos evitar con este diagnóstico precoz. Os recomiendo ese algoritmo diagnóstico que es muy básico pero nos puede ayudar mucho y en general que nos falta un poco educar a la población infantil en medidas de fotoprotección que quizás no están del todo informados los padres ni los niños. Y muchas gracias. Bueno, Cristina, muchas gracias por este exhaustivo repaso, que en la fecha en la que estamos, pues bueno, es muy importante el tenerlo presente. Abriremos el chat por si tenemos a alguien que quiera hacer alguna pregunta. Destacar en el protocolo de pruebas diagnósticas la importancia de hacer las determinaciones de porfirinas en plasma, con la dificultad que supone hacer el registro en orina de 24 horas en estos niños. Y bueno, todo lo que hemos visto de test genético que cada vez está más a nuestro alcance. Pues bueno, hoy es 5 de mayo, ya sabéis que hace un día precioso en Cádiz y que con esta sesión esperamos que os ayude a diagnosticar toda la fotodermatosis de niños que veáis en esta primavera. Un saludo a todos desde Cádiz.